Mario, pues qué gusto platicar contigo. Una vez más. Sí. Y encontrarnos justamente con este libro encontrarnos en México con este libro que nace acá, surge acá la historia. Cuéntame un poquito cómo te llega la historia de ahora. La verdad que es un regalo, ¿no? Yo amo mucho México, llevo viviendo ya muchos años, siempre vuelvo a España hablándole a todo el mundo, encantado, ¿no? Pero que me regalara un libro como este, Nos prometió la gloria, ha sido ya lo máximo, ¿no? Estando en la Feria del Libro de Guadalajara, hace 2 años, la primera vez que iba a la feria además estaba muy impactado, ¿no? Por lo grande que es, la cantidad de público, y ya el día que me iba, pues HarperCollins organizó pues una serie de entrevistas, y el primer hombre que me entrevista, un hombre grande, mayor, bueno, estaba como cansado, ¿no? Y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y dice, no, es que llevo ya 3 o 4 entrevistas y era muy tempranito. Sí. Pero al fin, a medida que le iba contando Canción de Cuna de Auschwitz, pues le iba entusiasmando la historia, y cuando acaba me dice, pues no ha llegado el siguiente entrevistado, y dice, ¿quiere que le cuente la historia de mi familia, que es una historia de novela? Y digo, sí, cuéntame, ¿no? Entonces me cuenta la historia de Mario y Eduardo, su padre Eduardo, su tío Mario, que como su familia era de origen alemán, tenían la costumbre de enviarles a Alemania en su educación, sobre todo unos años, para que mantuvieran el idioma y también hicieron una carrera fuera de México, ¿no? Y justo su padre y su tío van a acabar en la Alemania nazi, justo así la llega al poder en 1933, dije, y la historia de los amigos, ¿no? No solo de ellos dos, y dije, esto es una novela increíble, ¿no? Y de ahí surgió la idea. Cuando tú empiezas a investigar para hacer Nos prometieron la gloria, ¿con qué te encuentras? ¿Qué datos te encuentras de la relación México-Alemania en aquel momento? Pues lo primero que hago es hablar con la editorial, les interesó mucho la idea, volví a contactar con Alfonso, me dio información incluso gráfica, ¿no? De su padre, su tío, el tiempo que estuvieron en Alemania, el documento de cómo su padre había estudiado y justo se va en agosto del 39, un poco todo lo que era la base de la historia. Intentamos contactar también con la familia, la parte alemana, los amigos alemanes, aunque fue imposible porque ya también habían fallecido. Y luego, sobre todo, lo que era informarme sobre lo que estaba pasando en uno lado y al otro, ¿no? Y para eso estuve también visitando no solo Guadalajara, sino también Berlín y otras ciudades, varios archivos, también documentos de personas que vivieron ese momento. Y lo primero que me sorprendió fue que había muchos estudiantes latinos en Alemania en aquel momento, muchos mexicanos, pero también argentinos, chilenos, de Uruguay, de Paraguay, brasileños. No pensé que había una comunidad tan grande como para que hubiera una asociación de estudiantes latinos, ¿no? Y tampoco sabía hasta ese momento la persecución que había habido a los latinos en América. Yo había pensado, en Alemania, había pensado que en principio habían sido perseguidos los latinos de origen judío, que tuvieron una relación con el judaísmo, o alguno también hubo, ¿sabes?, que estuvo en la resistencia francesa. Leía una historia muy bonita de una peruana, por ejemplo, se llama Magdalena, que había estado en la resistencia francesa y eso había hecho que acabara de prisionera, y en Sachsenhausen había sido encerrada y había sufrido las marchas de la muerte y allí había fallecido por los golpes de un nazi, ¿no? Sabía que había habido gente que había estado, pero no tanto gente que fue realmente a estudiar, algunos otros a ver a la familia, y de repente se quedaron ahí y vieron esa sociedad que iba poco a poco cambiándose, ¿no? Y me pareció muy importante para que viéramos que, aunque pensemos a veces que son dos continentes que se dan la espalda, hay muchas relaciones entre América y Alemania y Europa, y que las cosas que pasan allí a veces también nos influyen aquí y viceversa. Y que en este punto, ¿cómo los fue, en cierta forma, absorbiendo lo que estaba sucediendo, ¿no? No he tenido la oportunidad de checar el libro a profundidad, pero me entero de que están en 2 bandos, o sea, terminan en 2 bandos distintos. Sí, es otra cosa que quería reflejar, ¿no? Cómo la juventud, aunque fue la sociedad en general, sobre todo la juventud que tiene ese deseo de cambiar las cosas, pues un grupo, en este caso un partido como el partido nazi, les prometía que pues iban a convertirse en un imperio, que la humillación de la Primera Guerra Mundial iba a desaparecer, en aquel tratado de Versalles que había pedido tantas compensaciones para los aliados, que además ellos eran una raza superior, de conquistadores. Todo ese mensaje fue calando sobre todo en la juventud, ¿no? Y la presión social fue tremenda. Para que nos hagamos una idea, se calcula que de los 8.700.000 jóvenes que había entre 14 y 20 años en aquel momento en Alemania,
en el año 40, justo antes de la guerra, 8.500.000 están en las juventudes hilarianas. O sea, prácticamente el 100% de los jóvenes acabaron sucumbiendo, unos por temor, otros por presión social y otros por convencimiento, porque las marchas militares, el compañerismo y el hecho de que te pongan un uniforme, eso te da poder, ¿no? Porque puedes mal hablar a un profesor o maltratar a un compañero y todo lo justificas con la ideología nazi y no va a haber consecuencias, ¿no? Quería reflejar eso, ¿no? Esa evolución lenta de la juventud y de la sociedad en general hacia el mal y cómo nuestras decisiones pueden determinar que seamos verdugos o víctimas, ¿no? A veces pensamos, no, yo siempre voy a hacer lo correcto, o por muy equivocado que esté nunca voy a llegar a algo tan bajo, pero eso a todos nos pasa cuando somos jóvenes que pensamos en una manera idealista, pero ciertas decisiones pueden llevarnos a convertirnos en un torturador, en un fanático que persiga al otro por ser diferente o pensar de manera diferente, ¿no? Y por eso es tan importante que nuestras decisiones sean las correctas, y eso que lo quería reflejar también en la novela, ¿no? Y cómo en el caso de la novela uno va a convertirse en verdugo y en estar a un lado de la alambrada y también otro en víctima, ¿no? Y que lo puede pasar a todos también en cierto sentido. Y que además esta parte que comentabas de las malas decisiones y todo esto, pues en cierta forma también fue aprovechado y fue explotado por el régimen que era quien nos quería aprovechar. Sí, de hecho lo vemos, ¿no? Como la juventud, por ejemplo, una cosa que llegó enseguida fue el intento de manipular a través de la educación, o de la mala educación. Hicieron una nueva ley de educación, cambiaron las temáticas, empezaron a dar más importancia a lo físico que a lo intelectual, Sí. Todo lo intelectual era sospechoso, y de hecho no solo cambiaron los libros de historia, manipularon todo esto, sino les empezaron a hablar en ciencia, ¿no? De la superioridad de una raza sobre otras, y convencerles de la necesidad de exterminar incluso a razas inferiores para que no perjudicaran a... Poco a poco fueron metiendo eso a través de la educación primaria, secundaria, bachillerato, y luego en la universidad. Todos aquellos profesores, docentes, gente que no estaba de acuerdo, fueron o prejubilados o expulsados directamente del sistema, pero luego fueron también cómo fueron manipulando los medios de comunicación, ¿no? Fueron uno de los partidos que mejor empleó la persuasión y sobre todo la manipulación directa, ¿no? Goebbels decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, y así fue el encargado de manipular a través de los periódicos. Expulsaron, a veces algunos periódicos los dueños eran judíos o parte de los periodistas o no eran de la ideología nazi, los expulsaron. También la literatura, la música, el arte, fue el control de la cultura, porque saben que la cultura al final es la que crea el carácter de los pueblos, ¿no? Es su mayor idiosincrasia, ¿no? Y poco a poco fueron envolviendo al ciudadano alemán en una realidad aislada, casi no podía saber lo que había fuera. Las noticias, siempre los regímenes de este tipo es su técnica, ¿no? Desinformación y manipulación para controlar a la gente. Oye, y que se sigue repitiendo. Bueno, ahora estamos en un punto muy, muy similar, ¿no? Los años 20, 30 de aquel siglo XX se parecen, ¿no? Ahora es verdad que se hace a través de otros sistemas, sobre todo Internet, ¿no? Las noticias falsas están al orden del día, sí. Pero se sabe que hay gobiernos, o se cree que hay gobiernos como el ruso o el chino, que están mandando noticias falsas para desestabilizar a países, ¿no? Enfrentar a partes de la población o a regiones, ¿no? de diferentes, ¿no? Y que ese poder esté en manos de servicios secretos es algo terrible, ¿no? Y vemos que ahora el mayor problema es que no solo son noticias falsas, sino es el problema de la posverdad. La posverdad viene a decir que una verdad, o sea, no importa si las cosas son verdaderas o falsas, sino si una mentira es para un bien o para algo bueno supuestamente, no importa, porque ya si la mayoría acepta que es verdad, pues ya es verdad, ¿no? Convertir la mentira en verdad, ¿no? Sí. Es algo terrible, pero está sucediendo hoy día. No, terrible, terrible. ¿Y qué análisis me podrías hacer tú de cómo eran los jóvenes en aquel momento, específicamente en el caso de Ernesto y Mario, si no me equivoco? Sí. Sí. ¿Y los jóvenes hoy en día? Pues la verdad es que los jóvenes siempre son iguales en cierto sentido, ¿no? Están empezando en la vida, quieren disfrutar, tienen confusión sobre lo que van a hacer con su futuro, surgen los primeros romances, enamoramientos, disputas por eso también, quieren salir de fiesta, y eso se ve, ¿no? Y también como Hitler, además, en un discurso que hace a la juventud alemana en Nuremberg, que dice cuál es su plan para la juventud. Dice, antes los jóvenes
querían, pues esto, ¿no? Disfrutar de la vida, sobre todo de su juventud, sabiendo que la vida es muy corta, queríamos usar toda esa energía para el régimen nacional socialista. Y fue así, ¿no? Les cercenaron la juventud. La gente que vivía en aquel momento, aunque ahora tenemos la visión de que, bueno, les tenían todo el rato de desfiles y campamentos y que parece que están muy contentos haciéndolo, está leyendo justo testimonios de un libro que trata sobre los campos de concentración, pero que hace una gran introducción a cómo era la cultura alemana y habla de cómo muchos empezaron a dar excusas para ya no asistir a las reuniones. Se les prohibía hasta la música. Una cosa que reflejo en la novela es como la música del momento, ¿no? Que sobre todo había surgido en los Estados Unidos, surgía del gospel y de otros, el swing y otros movimientos musicales, estaban prohibidos. O sea, había locales clandestinos para que la gente joven pudiera pues disfrutar de esta música, lo reflejo en la novela, y te podían meter en la cárcel por escuchar la música que no era del régimen, ¿no? Hasta ese punto. Era enemigo hasta la música, ¿no? Que era simplemente divertirse un poco. Pero los jóvenes siempre son iguales, ¿no? En el fondo. Tienen esa esperanza en el futuro, quieren pues empezar su vida, ¿no? Y se encontraron con alguien que les quería arreglar y controlar totalmente. Regresando un poco al origen de cómo surge este libro, este periodista José Collington. Sí, Alfonso Collington. Alfonso Collington. Ahora ha podido leer el libro, ¿te ha comentado qué le pareció? Pues la verdad es que sí, ya por fin, porque a México llegó no hace tanto tiempo, Sí. lo pudo leer y ahora, dentro de poquito que están en Guadalajara, con él presentando el libro, me ayuda a la presentación allí, está entusiasmado porque al final la historia es su familia, ¿no? Como pues la historia típica que nos cuenta nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestro padre, y que forma parte de la historia familiar, ahora se convierte en parte de la historia de un país, ¿no? Ahora es la historia de todos nosotros, la historia de su familia, ¿no? Y está muy emocionado y contento y deseando verme y verle yo, porque es como un sueño hecho realidad, ¿no? De aquella entrevista pues surgió luego una novela y ahora estamos los dos juntos presentándola. ¿Te ha llegado alguien con más historias? Pues la verdad es que estoy constantemente escuchando, ¿no? Estaba ahora hace poco en Perú, en la Feria Libre de Lima, y una de las lectoras que estaba muy entusiasmada porque había podido verme, porque no estaba segura si iba a poder verme porque yo me iba al día siguiente, y me contó su historia terrible, ¿no? También de su madre y de ella, y pensé, bueno, aquí puede haber una historia. Constantemente estoy siempre escuchando y leyendo. A veces surge por un comentario, una noticia que has leído en la prensa o incluso, voy a confesarlo, Sí. porque pones el oído en el autobús o en algún sitio, o alguien va en el tren y está contando una historia y dices, esto realmente ha podido pasar, ¿no? O te pasa que un lector te cuenta su historia, ¿no? Entonces hay que estar muy atento porque las historias están ahí, solo hay que buscarlas bien, y la verdad que normalmente esas historias son una lección de vida y nos ayudan a todos a ser mejores, que esa es la idea. No, pues yo estoy encantado de platicar contigo, Mario. Me gustaría invitarte a enviarle un mensaje a nuestros lectores en Publimetro para pues que lleguen y que compren Nos rompieron la web. Bueno, pues a todos los lectores de Publimetro es un buen momento ahora, el verano, que está todo el mundo un poco con más tiempo para leer. Además es una historia que no solo nos va a entretener, sino también va a cambiarnos por dentro. Yo creo que las buenas historias lo que tienen que conseguir es que cuando acabemos el libro seamos mejores personas que cuando lo empezamos. Y creo que Nos prometió la gloria va a tocarles el corazón, va a hacerles sentir la vida de los personajes y de alguna manera poder sentirse en ese momento y sobre todo evitar que esto vuelva a repetirse. Muchas gracias, Mario. Gracias. Ahora déjame